están, hermanos del canal del Evangelio? Bienvenidos. El día de hoy nuestros anfitriones estarán conversando sobre el tema ¿debemos guardar el día de reposo? Con ustedes, Andrés e Hilda Neira. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Andrés. Yo, Hilda Neira. Y ustedes están en el canal del Evangelio. Bienvenidos otro domingo más al canal del Evangelio, el canal educativo, Amén. Aquí en las redes sociales. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Un saludo para todos los que están escuchando y viéndonos en las redes. Bueno, ¿te fijaste cómo Juan Silva nos presentó el día de hoy? ¿Debemos guardar el día de reposo? Yo creo que esto no es un tema polémico. Yo no quisiera que nosotros proyectáramos una imagen de que estamos trayendo temas polémicos, sino son preguntas. ¿Cierto? Que hoy día hay muchas preguntas referentes a esto, no solamente dentro de los grupos mesiánicos, o sea, que son judíos, pero que han recibido a Jesús como el Mesías, y que también están, digamos, dentro de los países hispanos. Hay muchos hispanos metidos en el grupo mesiánico, pero también están divididas las opiniones en algunos sectores reformistas en cuanto al día de reposo. Entonces, lo que tenemos ahora para comenzar, y sí, yo hice la pregunta a varios pastores, pero seleccioné 2 pastores a los cuales yo le hice la pregunta, ¿qué crees tú? ¿Debemos guardar el día de reposo? Entonces tenemos audios, pero también pregunté a un pastor y a otro hermano también que es estudiante de la palabra del Señor, ¿verdad? Yeah. ¿Qué opinaban ellos, cierto? Si uno debe guardar el día de reposo. Claro. Estamos hablando, ¿cierto?, de guardar el día de reposo de acuerdo a los 10 mandamientos. Claro, ¿Okay? y es importante porque hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué el domingo? Y bueno, ¿y por qué el sábado? Bueno, entonces es una forma de contestarle esa pregunta. Claro, que es lo que o dice esa inquietud. Esa inquietud. Esto es interesante. Vamos entonces a la primera respuesta que nos dieron. Ok. Dice, los cristianos no tenemos que guardar el Shabbat. El Shabbat es solo para judíos. El día sagrado pasó a ser el domingo por la resurrección del Hijo. Ahora los cristianos debemos consagrar el domingo, por eso decimos el domingo es el día del Señor, y dedicarlo al culto y otras actividades de la obra. El tema central está en entender que el Torá no es solo la ley, sino enseñanza, instrucción, precepto, consejo, etcétera, etcétera. Bueno, interesante. Después agregó algo más, parece. Por eso, como no estamos bajo la ley, ¿cierto? Hay temas de la Torá que para los cristianos no son ley. Eso te agregué ese pedacito porque quizás a lo mejor no lo viste en tus notas. Okay. Pero esa es la primera opinión entonces de alguien que dice, bueno, nosotros no tenemos que guardar el día sábado, realmente que corresponde el día de la tarde del día viernes a la tarde del día sábado, sino que nosotros guardamos el domingo. El argumento que nos da porque el día de la resurrección de Jesús. Exacto. ¿Okay? ¿Cierto? Y también dice otra cosa interesante, de que hay ciertos preceptos de la ley o de la Torá que todavía los cristianos siguen guardando, ¿ok? Vamos al segundo, que es un pastor. Por favor, lee la respuesta de él sobre si nosotros debemos guardar el día de reposo. Ok, dice, pensándolo bien, ¿sabes? O sea, por herencia doctrinal, entre comillas, yo no guardo el reposo. Primero que todo, por convicción, porque no estoy obligado a guardar la ley, sino bajo la ley de Cristo. Y segundo, porque algunas escrituras que dan respaldo a eso, Colosenses capítulo 2, nadie nos juzgue por comida ni bebida, fiesta ni luna nueva o día de reposo, y eso habla de que es sombra de lo que vendría. Y entonces este pastor ahora está citando, dice, yo no lo guardo, no estamos bajo la ley, y tengo escritura, y una de ellas cita a Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo dice, nadie les juzgue en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna, días de reposo, todo lo que es sombra de lo que había de venir. Así que esas son las 2 opiniones que tenemos, pero los vamos a dejar con unos audio-videos, son cortitos, de como 3 minutos cada uno, bien interesante. Está el pastor Francisco Orellana, ¿cierto? Y también está el pastor Ulises Riquelme. Entonces, vamos a escuchar las opiniones de ellos sobre si debemos guardar el día de reposo. Si te estás conectando, por favor. Son 2 posturas diferentes. Claro, ¿sí? Y si te estás conectando recién, compártelo. Compártelo y darnos un like. Ya volvemos, no le cambie. Ya volvemos. Siervo del Señor, un abrazo a la distancia. Gracias por tu consideración y invitarme a comentar sobre esta pregunta interesante. La verdad es que habría que hacer un recorrido muy largo
para dar una explicación de esto, pero solo quisiera mencionar algunas cosas. Espero que mi interpretación y mi hermenéutica teológica sea acertada, partiendo por el hecho de que Dios, como principio creacional, descansa. Entonces, el día de reposo o el reposo en sí no es solo una figura legal, no es solo un tema de la ley, sino más bien es un tema de un principio creacional. Es decir, la vida tiene en sí misma un tiempo para descansar, un tiempo para gozar, un tiempo de refrigerio, un tiempo de alegría, un tiempo de disfrute. No solo es trabajar, afanarse y estar siempre ocupados, sino que debe haber un tiempo. Y yo creo que lo que señala Dios es justamente eso. Por otro lado, creo que es importante ver este principio del reposo también como una indicación, una señal para una sociedad que se ve afectada por el pecado. Yo creo que Dios, previendo esta gran tragedia del ser humano de caer en el pecado, previó un tiempo y una señal en el tiempo acerca de un reposo, y yo creo que en ese sentido es que Jesús entonces se proclama a sí mismo ser el reposo, porque a partir de la trágica consecuencia del pecado, entonces el ser humano ya no tendría nunca más descanso, nunca más reposo, alivio profundo, alegría profunda, disfrute profundo. Entonces, esta es una señal que lo que busca la ley es justamente demostrarle a este pueblo escogido que debe haber siempre un tiempo para parar, para descansar, para gozarse. No tiene por qué ser un tiempo de tragedia, un tiempo de carga, un tiempo de sufrimiento. El problema es que el pueblo de Israel lo transformó en sufrimiento. Si uno analiza el Antiguo Testamento, uno ve que era tiempo para que la criada, el criado, el esclavo, el sirviente fueran liberados y pudieran descansar. Entonces, el tema no es no comer. El tema es no aprovecharse de quienes tienen que hacer la comida, de quienes tienen que hacer el trabajo. Incluso Dios establece que al cabo de una cantidad de años haya también un año de reposo y haya también un jubileo. Es decir, esta idea del disfrute, yo creo que busca dos cosas muy especiales en nuestro mundo, en nuestra transitoriedad caída. Primero, dar la señal de que un día el ser humano en Dios va a encontrar absoluto reposo. Y en segundo lugar, dar la señal de que dentro de nuestra estructura social siempre debe haber un tiempo para el descanso, para el disfrute de las cosas que hemos podido tener, ya sea la vida misma hasta los bienes pasajeros y materiales que alguien pueda alcanzar en esta transitoriedad de la vida. Entonces, me atrevería a decir que más que un principio legal, es un principio creacional que ordena nuestra vida en torno al Creador y en torno a nosotros mismos y en torno a esta gran promesa de absoluta tranquilidad, paz y disfrute que un día vamos a tener. Porque el problema no es el trabajo, porque el trabajo es una bendición. El problema es que el trabajo a nosotros se nos vuelve azaroso. Somos nosotros los que tenemos que aprender a parar, a disfrutar. Así que, bueno, yo espero que este comentario pueda ayudar de alguna manera y te agradezco de verdad que me hayas considerado. El Señor les bendiga y gracias al Señor por el ministerio que están haciendo. Hola, estimado Andrés, y a todos los que están viendo este interesante e importante programa.
Bueno, en relación a la pregunta de si guardamos o no guardamos el día de reposo, bíblicamente y en lo personal, conforme a la Escritura, hay que guardarlo, ya que está dentro de los 10 mandamientos. Pero hay gente que de repente dice, no, yo no lo guardo porque eso está en la ley y la ley fue abolida, dicen, malamente dicen eso. Pero no olvidemos que el propio Señor Todopoderoso dice que Él, el séptimo día, Él lo santificó y lo guardó y mandó a guardarlo, ¿ah? Un día santo, apartado. Por ende, está antes de la ley. Por lo tanto, es escritural guardarlo. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia evangélica no lo guarda? Es más, se dice, el domingo es el día del Señor. En circunstancias que la Biblia habla y en Apocalipsis habla del día del Señor. Yo estaba en el día del Señor y si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el día del Señor? ¿Es el domingo? ¿Y qué día guardó Jesús? ¿Qué día guardaron los discípulos? Incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿qué día siguieron guardando ellos? Porque ellos siguieron guardando un día. Entonces, escrituralmente, ellos siguieron guardando el día de reposo que había sido instituido por el Señor desde el Génesis. Ahora, ¿por qué la iglesia evangélica guarda el día domingo? Decimos que el día de descanso, de reposo del domingo, es por una costumbre y tan arraigada, producto de lo que hace Roma. No olvidemos que el año 317, Constantino el Grande abraza el cristianismo como religión oficializada del imperio. Y ahí viene toda una mixtura de paganismo romano, ya una mixtura con paganismo griego, romano. Sin ir más lejos, el año 352 de la era cristiana, el emperador romano prohíbe guardar el reposo en Shabbat. Prohibido. Y todos tenían que guardarlo, el reposo, en el día domingo, en el Sunday, el día del sol. ¿Ya? Porque no olvidemos que Constantino era adorador del sol. Les comparto eso, un abrazo a todos. Antecedentes históricos con cita están, es cosa de que usted lo pueda darse el trabajo de buscarlo y va a encontrar los antecedentes históricos de lo que le acabo de mencionar. Marzo del año 352 de esta era cristiana es prohibido guardar el reposo en Shabbat, en día sábado, de puesta de sol de viernes a puesta de sol del sábado. Un abrazo. Ya, ahí están las dos posturas de los pastores. Un pastor es más de línea mesiánica, ¿cierto? Así es. Donde él presenta que sí, que son uno de los 10 mandamientos. Él presenta razones históricas. Fue cambiado por Constantino, ¿cierto? Y dice que hubo una mezcla entre el paganismo y otras cosas en base al sol invencible, sincretismo y eso. Y el otro pastor presenta una postura de creación, o sea, nos da a entender que el día de reposo fue creado como un modelo. Dios descansó y Dios tiene pensado que el hombre también repose y descanse, ¿cierto? Y entonces lo plantea más que una cosa legal, ¿cierto? Una cosa más que nada para el hombre, para que lo disfrute, para que algo se pare, descanse, disfrute de los bienes temporales y qué sé yo. Entonces, son dos opiniones muy importantes y ahí lo estamos planteando. ¿Por qué razón lo estamos planteando así? ¿Por qué ponemos dos opiniones diferentes? Porque es importante que ustedes vean que nosotros queremos todo el consejo de la palabra del Señor. Respetamos a los pastores. Así es. Tenemos respeto hacia los pastores, pero honramos como primera cosa, obviamente, la palabra del Señor. Entonces, bueno, vamos a algunas cosas importantes. Mira, Génesis capítulo... Y lo que dice la palabra. Sí, claro. Mira, Génesis capítulo 2, verso del 1 al 3, vemos que Dios, cuando cesa toda la obra de la creación, el séptimo día, donde descansa, dice que lo santifica. Uno de los pastores citó eso. Sí. Dios santificó, o sea, apartó ese día, lo santificó. Así el día de reposo. Hay otra cosa interesante, que el domingo no es el último día. O sea, el domingo es el primer día de la semana. Porque para nosotros, con nuestra mentalidad, nosotros decimos, bueno, pues, ¿cuál es el primer día de la semana? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuál es? ¿El lunes? El lunes. No es el lunes, el domingo. El domingo. ¿Cierto? El domingo. Claro. Pero para nosotros, ¿cierto? El lunes, ¿por qué razón? Porque el lunes vamos a trabajar, vamos a estudiar.
Entonces, tenemos un sentido cultural también de cómo lo vemos, ¿ok? Entonces, Dios santificó, de acuerdo a Génesis capítulo 2, el séptimo día reposó, descansó de su obra y lo santificó. Ahora mira, vemos ahora en cuanto al Señor Jesucristo, dos cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, primero en Juan capítulo 5, yo lo tenía anotado aquí, vemos que Jesús hace una sanidad, una sanación. Y eso está ahí en el capítulo 5 de Juan, donde sana un paralítico en Betesda. Entonces la Biblia nos relata que estaban muchas personas enfermas esperando que las aguas se movieran, se agitaran, para ellos meterse. Y el primero que se metía sanaba, ¿cierto? Aquí hay un paralítico que no tenía la opción. Ahora, bien interesante, quizás como cosa... no tiene mucha trascendencia, pero la Biblia textual o la crítica textual no incluye el relato del ángel, o sea, no dice que el ángel lo movía. Okay. Ahora estamos leyendo la Reina Valera, texto recepto, entonces no estamos yendo por el texto recepto, ¿ok? Y entonces dice que el ángel movía las aguas y el primero que la tocaba sanaba. Entonces el Señor ve al paralítico y le dice en el verso 5, y había allí un hombre, Juan 5:5, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y ande. Al instante aquel hombre fue sano, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Y interesante como Juan agrega que era día de reposo, porque aquí empieza a haber un gran problema. Vienen después los religiosos, ¿cierto? Se le acercan a él y le preguntan quién fue el que lo sanó. ¿Ok? Después en el verso 15 relata, dice, el hombre, Juan 5:15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. O sea, nuevamente vemos que el problema aquí era que Jesús estaba haciendo algo en el día de reposo. Entonces, ellos habían tomado el día de reposo como algo sagrado. Legal. Sí, pero legal. Sí, legal. Legal, claro, o sea, tenían una relación legal, eran esclavos del día de reposo, no podía hacer absolutamente nada, e incluso una sanidad. Entonces, Jesús dice en un momento, ahí en Mateo capítulo 12, versos 6 al 8, dos cosas muy importantes. Mira, primero, dice que Él es mayor que el templo. Así es. Te puedes poner en el escenario y trasladarte a aquella época. ¿Qué es lo que los judíos pensaban del templo? Yeah. Pues le digo que algo mayor que el templo está aquí. O sea, Jesús, imagínate, le está diciendo, yo soy mayor que el templo. Entonces, para nosotros que alguien diga, bueno, yo soy mayor que el templo, no nos suena nada, pero hay que ponerse en la mentalidad de esos hebreos. Entonces, fue algo terrible, o sea, tiene que haberle sonado, si por eso lo querías matar. O sea, ellos pensaban que era blasfemo. Claro, una blasfemia. Yeah. Y también ahí en Mateo 12, estamos hablando del verso 6 al 8, dijo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Del día de reposo. Entonces, esta declaración es tan tremenda, hace dos declaraciones tremendas. Yo soy mayor que el templo y yo soy el Señor del día de reposo. Sí, pero nota que ellos conocían la Escritura. Ellos conocían el Tanaj. Ellos conocían el Torá o la Torá. La conocían perfectamente y sabían que Dios había descansado. Dios había separado el día, lo había santificado, y ahora viene Jesús y dice que Él es el Señor. Él es del día de reposo. Entonces, es algo tremendo, porque esto nos está dando una luz muy grande. Talk about revolution. ¿Cierto? Esto es una revolución, o sea, esto es una cosa que uno quizás no la alcanza a medir por nuestra cultura. Distancia en tiempo, distancia cultural, distancia de idioma. Así es. Estamos lejos de la cena. Lo que significó para ellos que el Señor dijera, yo soy el Señor del día de reposo. Entonces, mira lo que dice Juan 5:21. Porque así como el Padre levanta a los muertos y da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Entonces, se pone que Él tiene autoridad. Se pone de que Él tiene autoridad del día de reposo, Él es el Señor del día de reposo, y el día de reposo lo relaciona de alguna manera como con vida. Él es el Señor de la vida. Cristo vino a mostrar que el día de reposo se celebra junto con la vida que Él da, dice la coalición por el Evangelio. Interesante, ¿ah? Ahora, pero ¿qué pasa después de la cruz?
porque obviamente, bueno, dice, bueno, Jesús no lo guardó, lo respetó, aunque vemos varios incidentes, incluso los apóstoles, ¿te acuerdas? Los discípulos recogiendo espigas en el día de reposo. Entonces, estaba Jesús quebrantando la noche, si es que estaba presente el Señor del día de reposo. ¿Ok? Ahora, después de la cruz, en Hechos capítulo 20, me gustaría que leyera el verso 7. Para los amigos que se están integrando al canal del Evangelio, estamos hablando si debemos guardar el día de reposo. Exactamente. Lee, por favor, Hechos 27. Dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces los discípulos empezaron a usar el primer día de la semana, el día domingo, como un día de reunión, un día donde estudiaban la palabra. Y vemos al apóstol Pablo que estaba con los discípulos reunidos para partir el pan, tenían comunión. Tenían comunión, compartían la palabra, y era el primer día de la semana donde se juntaban. Se ¿cierto? congregaban. Se congregaban. Así que eso fue el día domingo. O sea, entonces esto como que derribaría un poco el hecho de decir, fue Constantino quien nos metió Claro. en el día domingo. Entonces ya cuando Pablo estaba. Sí, ya vemos en el libro de los Hechos que se usó el primer día de la semana para compartir el pan, para estudiar la palabra del Señor. Y no solamente eso, para separar la ofrenda. Mira, por ejemplo, 1 Corintios 16:2. Dice, cada primer día de la semana, Domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok, entonces incluso tenían nuevamente ese método. Cada primer día de la semana, el día domingo, pongan aparte lo que hayan ganado. Entonces estamos viendo que no es una cuestión de sincretismo, al margen de lo que haya pasado los primeros 5 siglos de historia, que fue un periodo muy conflictivo porque hubo muchas luchas, muchas herejías, ¿verdad? Y se levantaron defensores de la fe. Entonces es un periodo bien complicado para la iglesia, ¿ok? Sí. Y hoy día muchas herejías se están volviendo a repetir. Así es. De los que ellos combatieron. Y una de las que más se combatió fue referente a la posición de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo que me llama la atención, por ejemplo, y esta cuestión me hace mucho ruido, aquí en Chile dice así, me hace mucho ruido, referente al día de reposo, es el concilio de Jerusalén, año 49, 50, se dice después de Cristo, donde están hablando ahí, entonces aparece Pablo, ¿cierto? Y están unos fariseos que se habían convertido, está Santiago, medio hermano de Jesús, está Pedro. Entonces están todos los ancianos ahí discutiendo sobre qué pasa con los gentiles que se están convirtiendo, porque se les estaba inquietando a que se debían circuncidarse. Si no se circuncidaban, no podían ser salvos, conforme al rito de Moisés. Entonces ellos estaban preocupados por cosas que eran cuestiones de la ley. Entonces dice que había una contienda no pequeña, lo cual quiere decir que estaba bien acalorado, ahí estaban discutiendo bien acalorado. Sí. Sin embargo, quiero que por favor me leas Hechos 15, versos 28 y 29, y este es Santiago, mira lo que dice Santiago. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de los cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Esto es una carta. Hay que aclarar que esto es una carta, y en esta carta él aclara, Santiago dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. O sea, hay un acuerdo, un consenso general de que el Espíritu Santo está guiando esta carta para no inquietar a los gentiles. O sea, sí se pueden convertir, si pueden ser salvos, pueden llegar a las cosas del Señor. Y en esta carta van 4 órdenes, 4 cosas que los gentiles deben abstenerse, no deben hacer. Todas tienen que ver con la ley mosaica. Sacrificado a los ídolos, abstenerse de sangre, ahogado, fornicación. Esas 4 cosas estaban en la ley. Entonces, lo que me llama a mí mucho la atención es por qué en un concilio tan importante, donde se está discutiendo el futuro que está pasando con los gentiles que se están convirtiendo, cómo algo tan importante como el día de reposo, guardar el Sabbat, guardar el Shabbat, o guardarlo el día de reposo del viernes al sábado, cómo es que no está incluido. Exacto. Si todas estas cosas son de la ley, o sea, Exactamente. ¿por qué no está incluido? ¿Cierto? Un buen punto. Un buen punto. Y entonces no se olviden de este mandamiento, el mandamiento número 4. Claro. ¿Cierto? Una cosa que me llama mucho la atención, yo creo que debería estar. Ahora, entonces sigamos caminando en el tiempo. Ya vimos, ¿cierto? En el tiempo del Señor Jesús, cómo Él se manifestó, cómo Él hizo cosas, no solamente Él, también sus discípulos en el día de reposo, ¿cierto? Vimos después de la cruz
que los discípulos se empezaron a reunir, congregar, partir el pan, estudiar la palabra, ¿cierto? Correcto. El día domingo, el primer día de la semana, recoger ofrenda el día domingo. Así es. Y aquí vemos que en esta carta no se incluye que guarden el día de reposo. O sea, alguien podría decir, no, es que ya lo guardaban, pues ni se circuncidaban, menos iban a guardar el día de reposo. O sea, Claro. no tenían ni idea, si ellos estaban ajenos a la Ajeno ley. a la ley mosaica. Claro, ¿cierto? Ellos estaban Con la- ajenos a la ley mosaica, no tenían nada que ver. Sí, exactamente. Entonces, si ni siquiera se circuncidaban, ¿cómo ellos iban a tener la mente de que tenían que guardar el día de reposo? O sea, Exacto. se cae el argumento fácilmente. ¿Ok? Ahora, veamos al apóstol Pablo, lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 16. Dice, por tanto, que nadie se constituye en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto al día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Aquí el apóstol Pablo le dice a los Colosenses 4 cosas, nadie los juzgue. ¿Por qué? Porque ellos no... La carta a los Colosenses es muy interesante porque hay matices de defensa en contra del judaísmo que se estaba infiltrando. También había algo que se llama un proto-gnosticismo, ¿cierto? Había un culto a los ángeles. Habían varias filosofías y cosas extrañas de lo cual estaba siendo atacada la iglesia de Colosa. Entonces el apóstol Pablo dice, nadie los juzgue. En cuanto a comida y bebida, o sea, que nadie los juzgue en cuanto a las dietas. Que es lo que tienen que comer. Fíjate, las dietas judías. Yeah. Nadie los juzga en cuanto a días de fiesta. O sea, si para Pablo hubiese sido tan importante que los colosenses o los gentiles guardaran las fiestas, Él lo hubiera dicho. él hubiera dicho, oye, no se olviden de Pentecostés. De hecho, por ejemplo, en el libro de los Hechos tenemos Pentecostés, pero después no tenemos mención ni se repite en cuanto a una ordenanza para los gentiles. Otra cosa más, se podría haber incluido las fiestas, ¿verdad? Exactamente. Ahí mismo en la carta dicen los sacrificados a los ídolos, de sangre, fornicación, de ahogado y de guardar las fiestas. Exacto. Porque hay que entender que la ley, y estaba yo conversando contigo antes, que sería muy importante traer un tema. Yo le preguntaba al pastor Luis Hidalgo referente a su posición, cuál es tu posición, qué significa no estar bajo la ley. O sea, quiere decir que no estamos bajo la ley en general, o no estamos bajo la ley de sacrificios, o no estamos bajo la ley de qué tipo, a qué se refiere la Biblia. Entonces, vamos a tener un programa para que hablemos sobre por qué nosotros no estamos bajo la ley, y espero que tengamos un gran entendimiento de eso. Pero, sin embargo, vemos aquí, pues nadie lo juzgue, dieta judía, ni los días de fiesta, de luna y día de reposo. Reposo. ¿Por qué? Porque obviamente ellos no estaban guardando el día de reposo, eso es muy claro. Pero quizás este texto que vamos a leer ahora es tan importante porque este texto que yo encontré en Romanos 14, verso 16, nos vamos a tener que hacer muchas preguntas. ¿Qué autoridad le adjudicamos al apóstol Pablo? O sea, primero, Pablo no es Jesús, ni Pablo murió por nosotros. Pero ¿qué lugar tiene? O sea, él fue constituido apóstol, predicador y maestro a los gentiles. Entonces, por algo Dios lo mandó a los gentiles. Exactamente. Y no lo mandó con un mensaje diferente, un evangelio diferente, lo mandó con el evangelio, le reveló a su hijo, fue revelado Cristo en la vida del apóstol Pablo para predicar el evangelio. Entonces, pero entonces, ¿qué valor tienen sus palabras? Pablo dijo, si alguien se cree espiritual, juzgue si lo que yo hablo son palabras de Dios. Entonces, mira lo que dice Romanos capítulo 14 y vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el 6. Ok. Acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Por ejemplo, un creyente piensa que está bien comer de todo, pero otro creyente con una conciencia sensible come solo verduras. Los que se sienten libres para comer de todo no deben menospreciar a los que no sientan la misma libertad, y los que no comen determinados alimentos no deben juzgar a los que sí los comen, porque a esos hermanos Dios los ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar a los sirvientes de otro? Su amo dirá si quedan en pie o caen, y con la ayuda del Señor quedarán en pie y recibirán la aprobación de Él. Del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro, mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Los que adoran al Señor un día en particular lo hacen para honrarlo a Él.
Los que comen toda clase de alimentos lo hacen para honrar al Señor, ya que les dan gracias a Dios antes de comer. Y los que se niegan a comer ciertos alimentos también quieren agradar al Señor y les dan gracias a Dios. Nota que aquí ya nos vemos, aquí vemos el sentido. Esto está tremendo. Esto está tremendo porque esto es la libertad que tenemos en Cristo. Claro, es un entrar, no un guardar. Claro, exactamente. Y el apóstol Pablo empieza a decir, oye, la Reina Valera dice, reciban al débil de la fe, pero no para contender sobre opinión. O sea, el día de reposo no debería ser un día de contienda, ni la dieta tampoco. Tampoco. Así que comes cerdo, no comes cerdo. No debería ser una cosa de contienda, ni tampoco el día que adoramos, porque hay tres cosas que se mencionan aquí. Alguien piensa que puede comer de todo, otro piensa que no puede comer de todo. Uno da gracias antes que come, por lo que come, y otro se abstiene de ciertas cosas, igual da gracias. Dice que para el Señor lo hace. Y lo trata de hermano, porque a esos hermanos Dios los acepta. Entonces, cuando empezamos con esta cuestión del dogmatismo, decir, no, es que nosotros, bueno, guardamos las dietas porque está escrito en la Torá, qué sé yo, que no comerá esto, no comerá lo otro. Pero el apóstol Pablo, si hubiese sido tan importante la dieta judía para los gentiles, entonces él le hubiese dicho, no, pero usted sabe que está escrito que debemos cuidar. No, dice, no, si usted, a quienes piensa, él ve sinceramente como un asunto de conciencia y de debilidad, de opinión. Exacto. Es un asunto de opinión. Otra cosa más que me llama la atención, por ejemplo, dice que nadie debe juzgar, porque hay uno solo que es amo, o el Señor, y Él es poderoso quizás, no dice, y Él es poderoso, dice, para que estos creyentes queden en pie y reciban la aprobación de Él. Exacto. El verso 5, del mismo modo algunos piensan que hay un día más sagrado que otro, mientras que otros ven todos los días iguales. Entonces, momento, aquí está diciendo que hay quienes piensan que deben guardar del viernes al sábado, de la tarde del viernes al sábado, lo ven así. Exacto. Pero si hay alguien que lo ve de una manera diferente, no está mal. O sea, te das cuenta que aquí no hay que juzgar. no hay que juzgar. O sea, una persona que diga aquí, por ejemplo, no, los creyentes que no, porque se han levantado campañas, los creyentes se pasaron al día domingo y eso es del diablo, pero Pablo dice que no. Mira, es más, fíjate, dice, cada cual debería estar plenamente convencido, verso 5, de que el día que elija es aceptable. Párate un momento ahí. O sea, tú debes estar convencido que el día que escogiste como un día especial. Para honrar al Señor. Para honrar al Señor, para reposar, porque otra cosa, el día de reposo no fue hecho por causa de Dios, sino para el hombre. Para nosotros, sí. Para que tú, o sea, dice el doctor y el pastor Miguel Núñez, que es doctor también, dice que es saludable. O sea, no solamente esto no es una cuestión legal, sino que es saludable que tú un día reposes, que tú un día descanses, que un día tú digas, bueno, yo este día reposo, pues mi cuerpo también lo necesita, es por el hombre. Exacto. Uno de los pastores en audio decía, esto no es no trabajar porque el trabajo es bendición, pero necesitamos un tiempo, ¿verdad? Donde podamos De, claro, reposar. reposar. Incluso el Señor había puesto leyes, hasta la tierra también cada cierto año también tenía que reposar y no sembrar. Entonces, si vamos a ser legalistas, si vamos a ser dogmáticos, entonces incluso a tener que parar y dejar la tierra reposar. O sea, si lo vamos a llevar así. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en el verso 5, del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Está hablando del día de reposo. De hecho, ya lo había dicho en Colosenses 2:16, Sí. ¿cierto? Y dice, mientras que otros creen que todos los días son iguales. O sea, para nosotros, para mí, ahora nosotros, ¿cómo yo lo veo? ¿Cierto? ¿Cómo lo vemos nosotros? Es que todos los días son iguales porque, como dice el autor de Hebreos 4:3, dice, los que hemos creído hemos entrado en el reposo. Exacto. Entonces hemos entrado en el reposo del Señor. Aunque hay un reposo escatológico, ¿cierto? Va a llegar un momento donde realmente vamos a vivir esa vida de reposo planeada por el Señor, pero hemos entrado, lo que hemos creído, no dice el autor de Hebreos, los que hemos creído guardamos el día de reposo, sino que los que hemos creído hemos entrado en el día de reposo. Y otra cosa más que veo ahí, el verso 6, los que adoran al Señor en un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él, sí. Los que adoran al Señor en un día en particular, lo hacen para honrarlo a Él. Los que comen toda clase de alimentos, lo hacen para honrar al Señor, ya que le dan gracias a Dios antes de comer. Exacto. Entonces, hay quienes dicen, no, a mí me gusta, no, nosotros tenemos la convicción de que nos queremos gustar los días sábados a adorar al Señor. Nosotros conocemos iglesias que se gustan el día sábado, pero no por razones legalistas, sino que el día que ellos escogieron. Aquí mismo dice, cada cual debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable.
O sea, es una decisión personal. Yo sé que alguien dirá, no, eso no es bíblico, eso es, No, la Torah dice. He's giving you freedom. Te está dando la libertad. Sí, pero entonces, claro, te está dando la libertad, pero entonces detengámonos. No podemos aislar la palabra del Señor. La palabra del Señor es un contexto muy amplio. O sea, ¿qué dicen otros pasajes de ciertos principios? ¿Cierto? Correcto. Aquí no estamos hablando de que los 10 mandamientos no están en vigencia, porque el apóstol Pablo, incluso en Efesios 6, sí te dice, honra a padre y madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que seas de larga vida en la tierra y te vaya bien. O sea, este no es un mensaje antinomianista, no, para nada. Sin embargo, vemos algo especial. Jesús es el reposo, porque Él es el Señor, El Señor del día día de del reposo. reposo. Y nosotros los que hemos creído hemos entrado en el reposo del Señor. Entonces, aquí no hay que estar juzgando. O sea, si la iglesia del Señor históricamente, esto ahora vamos a la historia, en el libro de los Hechos, se reunía el primer día de la semana, celebraban la resurrección de Cristo a través de compartir el pan, estudiaban la palabra, recogían ofrendas. Entonces, históricamente vemos que la iglesia tomó ese día como un día en particular de adoración. Ahora, alguien podrá decir, sí, pero el apóstol Pablo en los días de reposo iba a la sinagoga. Sí, pero veamos para qué iba. Interesante, sí. Él iba a predicar el evangelio. Ajá. ¿Por qué lo hacía el día de reposo? Porque sabía que estaban todos los judíos reunidos. Entonces llegaba, se metía, ¿y qué es lo que hacía? Predicaba la palabra. Entonces, eso da una explicación por qué él lo hacía. Ahora, bien importante nosotros que entendamos esto. Ahora, quizás yo estaba recordando algo. Los puritanos, grupo reformado del siglo XVII, estaban divididos entre dos grupos. Okay. Estaban los continentales, los de Europa, que ellos guardaban el día de reposo, sí lo guardaban, pero agregaban actividades recreativas. Y estaba el otro que emigró a Estados Unidos, que era más estricto en cuanto a su postura de guardar el día de reposo. O sea, pero nuevamente vemos lo que dice Pablo en Romanos 14, o sea, el que lo hace para un día, lo hace para el Señor, el que lo hace otro día, lo hace para el también Señor. para Y él. la clave es no juzgar, recibir al deber en cuanto a que tenga diferencia en esto. No ser dogmático. No ser dogmático. Dogmático, sí. Claro, Pablo habla de que somos hermanos en este contexto de Romanos capítulo 14, y quizás podríamos citar Juan Calvino. Vamos a ver lo que pensaba Juan Calvino. Mira, por un lado, Calvino dice que la santificación de un día de 7 no se limita a un solo día, pero dura por todo el transcurso de la vida. Lo que quiso decir, en otras palabras, que nosotros vemos que ahora vivimos en reposo continuo en el Señor. Es tan importante, esto no es un tema de contienda. No, para El nada. apóstol Pablo lo dejó claro. Entonces, sin embargo, yo quiero hacer un llamado a que examinen la palabra del Señor y te hagas preguntas. ¿Qué lugar tiene el apóstol Pablo? ¿Realmente fue un hereje? ¿Cierto? ¿Un anatema? ¿O realmente fue un apóstol escogido por el Señor y su palabra? Claro, y el Espíritu Santo le inspiró. La palabra dice que él es el perito arquitecto. Claro, no, él mismo dice, bueno, yo soy como perito arquitecto, Dios lo puso, Dios lo envió. Exactamente. También Pedro dice, como también nuestro amado hermano Pablo, casi en todas sus epístolas, ha escrito cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen. Entonces, obviamente que muchas cosas que Pablo dijo en el pasado las torcieron, dijeron que Pablo decía, hagamos males para que vengan bienes, y cosas como esas. Pero sin embargo, vemos que el apóstol Pablo tiene una revelación muy especial, muy profunda, ¿cierto? Y nos pone en libertad. Así que yo creo que la conclusión de todo esto es, ¿qué dice tu conciencia? ¿Tienes una relación con Dios a través de un acto legal? ¿O disfrutas de ese reposo que el Señor te ha dado, donde tú apartas un tiempo, entiendes que debes descansar, pero tú dices, bueno, pero es que este es el día que nosotros celebramos al Señor? ¿Cómo lo hizo la iglesia? Bueno, el primer día de la semana, el día domingo, se reunían, compartían el pan, estudiaban la palabra, recogían ofrendas. Creo que eso nos dice mucho, ¿no? Exacto. Nos dice mucho. Así que esperamos que este tema haya sido de mucha luz para ustedes Eso fue para mí. y de bendición. Sí. Para mí Romanos 14 me dejó pero muy claro, Sí, ¿cierto? Es un exactamente. tema que no es para contender, ya lo dice, no es para contender, Tienes no es la para libertad. juzgar. Esto se hace para el Señor. Bueno, nos vamos a ir a un intermedio, ya volvemos, no le cambien. Acuérdense de compartir y si les gusta, denle un like. Gracias. A continuación tenemos una alabanza con Isis.